extrema, pero tampoco también, con el frío. No, con el frío tampoco. Así que, bueno, vamos al tema que te trae este jueves, que tiene que ver con la osteoporosis. Sí, hacemos como un pequeño, diría yo, capítulo 2. Sí. Habíamos hablado de que la enfermedad tenía que ver fundamentalmente con una pérdida de stock óseo, la osteoporosis, que era riesgo elevado de fractura, versus osteopenia, que se podría considerar como un grado, si se quiere, menos complicado que la osteoporosis, porque sería esa pérdida de stock óseo, es decir, menos hueso adentro del hueso. Nosotros recordemos que el hueso tiene dos partes importantes. Tiene una parte que es una cortical, un hueso más duro que se denomina compacto. Este hueso es la parte de afuera, esta parte, perdón, del hueso es la parte de afuera. Y una parte interna que se denomina esponjoso o hueso trabecular, que es lo característico que uno ve, ese tipo de celdillas que uno ve cuando ve algún corte antes de cocinarlo, por ejemplo. Entonces, la enfermedad se enfoca fundamentalmente en esa parte. Ahí, por ejemplo, en la imagen estamos viendo una imagen muy buena de lo que sería el hueso trabeculado en una vértebra. Entonces, todo lo que vemos alrededor es el hueso compacto y lo que ahí aparecía como que se desvanecía, ese es el hueso esponjoso. Y ahí es donde fundamentalmente va la enfermedad. Ahora, más allá de osteopenia o osteoporosis, lo interesante de la charla de hoy sería ver, bueno, cuál sería el abordaje para enfrentar este tipo de problema. Es un problema que generalmente se vincula más con la mujer, si bien el hombre también puede padecer osteopenia o osteoporosis, y fundamentalmente en la mujer tiene que ver con un proceso, que es el proceso menopáusico, que es un proceso normal, que normalmente entre 45 y 60 años se da, y tiene que ver con un movimiento endocrino hormonal normal, que en la mujer está indicando el fin de un ciclo, y es de alguna forma preservar tanto la vida de la mujer como la vida del hijo. Entonces tenemos que entenderlo como eso. Ese proceso que se denomina menopausia hace que las hormonas, en el caso de la mujer, los llamados estrógenos, empiecen a trabajar un poquito menos y se suma toda una serie de situaciones que tienen que ver con el desuso. Si hablamos exclusivamente de las osteopenias y la osteoporosis por desuso, es decir, las que se denominan mecánicas, estamos hablando del 80% de ese problema. Entonces, no vamos a hablar de las endocrinometabólicas porque ya implicarían otro tema. Ahora, las que generalmente se dan por desuso tienen como abordaje terapéutico fundamental el entrenamiento, la actividad física. Fundamentalmente la actividad física centrada en la fuerza. Esto es, cualquier ejercicio que uno haga, fundamentalmente el entrenamiento del gimnasio, que tiene que ver con la fuerza. Porque el estrés mecánico, la tensión sobre el músculo y el estrés metabólico hacen que el hueso empiece a repararse, empiece a producir más hueso, el organismo vaya a poner hueso donde hace falta y podamos paliar ese tipo de situación. Después del punto de vista terapéutico médico hay otras estrategias, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de prevención y que fundamentalmente el abordaje para este tipo de cuestiones tienen que ver con el entrenamiento. Actividad física. Si usted puede hacer entrenamiento de la fuerza, bárbaro. Si usted puede hacer pilates, bárbaro. Si usted quiere salir a caminar o andar en bici, perfecto. Lo que la evidencia dice es que el entrenamiento de la fuerza es lo ideal porque además estimula a un órgano que es el órgano de la longevidad, que es el músculo. Y el músculo no solamente va a tener acción sobre el hueso, sino que también tiene acción sobre mi sistema nervioso central, sobre mi intestino, sobre mi corazón, en fin. Produce hormonas, el mismo músculo, que actúan a distancia, no solamente a nivel del hueso. Así que como mensaje fundamental y desde el punto de vista preventivo me parece más que importante destacar la actividad física. ¿Y hay algún complemento, no sé, vitamínico que uno pueda agregar a su dieta que ayude, digamos, en la prevención? Sí, claro. El hueso no es otra cosa que colágeno calcificado. Entonces, básicamente tenemos que entender que hay suplemento, hay suplementación, hay un montón que tiene evidencia y otra que no tiene tanta evidencia. La que más evidencia tiene y la que más ayuda en todo esto es la creatina, que es un suplemento que se vende libremente. Está bueno preguntar y consultar al farmacéutico, al profesional, cómo debo administrarla.
Esto tiene fundamentalmente efecto y tiene beneficios obviamente cuando yo lo acompaño con actividad física. Pero más allá de eso, por ejemplo, la creatina está demostrado que tiene, entre otros efectos, el fenómeno de neurogénesis, es decir, la posibilidad de generar nuevas conexiones y nuevas neuronas. Entonces, el más estudiado de todos, el que más evidencia tiene, sin ningún lugar a duda, es la creatina. Después tenemos NADH, después hay derivados de fosfágenos, después hay, por ejemplo, enzimas Q10, vitamina E, que son más antioxidantes, está muy de moda también el colágeno hidrolizado, pero ya sería para otra cosa, pero como suplemento y como coadyuvante, sin ningún lugar a dudas, la creatina tiene muy buenos resultados. ¿Hay algún punto del cuerpo más afectado por la osteoporosis? ¿Algún hueso que es más sensible, digamos, a la enfermedad? Buena pregunta. Generalmente es un hueso que no necesariamente, perdón, no es una enfermedad que se localice específicamente en un lugar. Lo que ocurre es que es una enfermedad sistémica. Por lo tanto, puede afectar, o los lugares más afectados, si bien pueden ser todo el cuerpo, los lugares más afectados suelen ser columna vertebral, cadera y muñeca. Es decir, se ve muy común y es muy frecuente que, por ejemplo, existan caídas en personas adultas y que esas personas se fracturen. Lo que está en discusión, o lo que a veces no se sabe, es si primero se fractura, claro, y después se cae, o primero se cae y después se fractura. La cuestión aquí, importante, por eso es muy buena la pregunta, es entender esto. Si una persona se fractura de una caída estando parado, estamos en problemas. Porque sin ningún lugar a dudas, ya existe el fenómeno de osteoporosis. Entonces hay que actuar en consecuencia. Si una persona se cae de una escalera, de un andamio, lo que sea, puede ser, el traumatismo es mayor, por lo tanto, al ser un traumatismo mayor es muy probable que una persona se fracture. Ahora, estamos hablando de una caída que tiene que ver con el hecho de estar parado, o una caída de una silla. La última, y como para ir cerrando, digo, por tu experiencia y por tus conocimientos, ¿algún ejercicio recomendable para aquel televidente que está mirando en casa, fundamentalmente alguna mujer, porque decís que es una enfermedad que afecta fundamentalmente a las mujeres, que por ahí tiene una vida más vale sedentaria y que está concientizándose, dice, a ver, ¿cómo puedo empezar a fortalecer mi cuerpo, pensando en el momento en el que por ahí sea más, esto sea más factible que le pase? Interesante, muy buena la pregunta. Nunca es tarde. Eso es lo importante. Si estamos hablando de una persona que nunca hizo actividad física y que sus diagnósticos, el diagnóstico de osteoporosis, se hace a través de un pequeño estudio que se llama densitometría ósea. Entonces, la densitometría puede medir osteopenia, pero no puede medir riesgo elevado de fractura. Eso es importante. ¿Y cómo empezar? Lo ideal es apuntarse en un gimnasio con un profesional. Y entonces ahí tenemos toda una gama de ejercicios que se escalan, es decir, siempre, obviamente no vamos a someter a una persona que nunca entrenó de lo simple a lo complejo. Exactamente, de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil. No vamos a someter a una persona a una carga excesiva, todo lo contrario. Alcanza con el hecho de que una persona pueda sentarse y pararse a la mayor velocidad posible. Ese es un indicador y es un predictor excelente de salud. El otro indicador que es excelente de salud es la fuerza de prensión. Y además hay otro que es muy bueno en términos de indicador de salud, que ya sería para otro tipo de nivel, pero que el hecho de que yo pueda levantar mi propio peso en un ejercicio que se llama peso muerto, también es un excelente indicador de longevidad y predice una muy buena salud. Pero para una persona que recién arranca, buenísimo que se pueda apuntar en un gimnasio y que empiece con la guía adecuada a hacer actividad física, fundamentalmente entrenamiento de la fuerza. Me encantó la participación de Luciano, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias.